invitarles por favor que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 4. Para aquellos que nos visitan hoy por primera vez, nosotros estamos en una serie de sermones en esta carta del apóstol Pablo a los Romanos y buscamos exponer toda esta carta, por lo menos durante este año y tal vez parte del próximo. Entonces, hoy nos corresponde la sección que va desde el verso 9 hasta el verso 12 de Romanos 4. Escuchemos atentamente la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Luego, ¿es esta felicidad o bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también es para los de la incircuncisión? Pues decimos, a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando él circuncidado o incircunciso? No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les fuera conferida la justicia, y padre de la circuncisión de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Hasta allí la lectura para hoy. En nuestro sermón de la semana pasada vimos que Pablo, en la primera parte de este capítulo 4, busca probar el evangelio que predica a partir del Antiguo Testamento. Y toma por eso el ejemplo de Abraham, el patriarca judío, el gran patriarca, el padre de Israel, a quien consideraba todo israelita como su modelo espiritual. Y si Pablo entonces puede demostrar que el padre Abraham fue justificado, fue salvo por la gracia de Dios en Cristo, recibida solamente por la fe, ha dejado su punto claro y ha establecido su doctrina. Y Pablo entonces muestra que Abraham fue salvo solo por la fe y no por las obras. Y lo hace citando Génesis capítulo 15, verso 6, que dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, habiendo probado su punto respecto a Abraham, Pablo también en este inicio del capítulo 4 añade un segundo testigo para confirmar. Y ese testigo es David, el rey David. Y las palabras que cita Pablo aquí en los versículos 7 y 8 de Romanos 4 provienen del Salmo 32, que dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás tomará en cuenta su pecado. En resumen, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Abraham y David fueron salvos por la fe aparte de las obras de la ley. Y nosotros también debemos ser salvos solo por la fe. Pero es justo aquí donde las sutilezas de la mente incrédula comienzan a presentar excusas. Algunos judíos inmediatamente al oír las palabras de Pablo pueden haber replicado, pero Pablo, tiene que haber algo más que solo la fe. Tiene que haber algo más que solo la fe para ser salvos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la circuncisión, Pablo? Sé que ya dejaste claro que la circuncisión es algo externo y que Dios no mira lo externo, sino que el Señor mira el corazón. Pero, Pablo, después de todo, Abraham fue circuncidado, nuestro padre espiritual fue circuncidado, ¿no es verdad? Y la circuncisión fue dada a Abraham por Dios y ha sido practicada por nuestro pueblo durante siglos. Eso debe significar alguna cosa, eso debe significar algo. Si es así, entonces no es correcto, Pablo, decir que Abraham fue salvo solo por la fe. También fue salvo por recibir la circuncisión. O quizás fue más salvo por la circuncisión que por la fe.
Si Dios le dio la circuncisión debe ser meritoria. Bueno, hoy hay muchas personas que piensan de manera similar. Algunas personas defenderían el valor redentor, por ejemplo, del bautismo, o defenderían el valor redentor de la Santa Cena. Jesucristo nos dio ambos, nos dio el bautismo, nos dio la Santa Cena. Y puesto que Jesucristo nos dio el bautismo y la Santa Cena, ¿no sería correcto decir que somos salvos, al menos en parte o en alguna partecita, por los sacramentos? Bueno, por esta razón, el apóstol Pablo en esta parte de su carta dice lo siguiente: si eres judío y eres salvo, no es porque seas judío, es por la obra del Señor Jesucristo. Si eres gentil, es decir, si no eres judío y eres salvo, no es por nada que hayas hecho o por algo que seas como gentil, es por la obra de Jesucristo. Nadie es salvo porque haya sido bautizado o confirmado o haya asistido a misa o haya participado en algún servicio de comunión. Una persona solo es salva mediante la fe en la obra perfecta y completa del Señor Jesucristo. O has sido salvado por Cristo o no eres salvo. Punto final. Es lo que dice Pablo aquí. Es por la fe y no por las obras que uno es justificado. Entonces, a la luz de esto, nuestro tema para hoy es el siguiente: la justificación señalada y sellada. La justificación señalada y sellada. Y lo primero que vemos aquí en el texto es acerca de la circuncisión, es decir, antes o después de la fe. La circuncisión fue dada antes o después de la fe. Fíjense que Pablo está aún buscando corregir aquí los conceptos erróneos que tenían los judíos. Y él presenta su caso argumentando a partir de la vida de Abraham. Él dice: Dios llamó a Abraham en Génesis 12, estableció su pacto con él en Génesis 15 y le dio la circuncisión en Génesis 17. Por lo tanto, entre Génesis 12 y Génesis 16, Abraham pertenece, en cierto sentido, a una humanidad indiferenciada, es decir, a una humanidad llamada gentiles. Pertenecía a los gentiles, o era un incircunciso. Y dado que Abraham recibió la circuncisión, la señal del pacto, después de su justificación, la justificación entonces pertenece, dice Pablo, tanto a los circuncidados como a los incircuncisos. Por lo tanto, Pablo está diciendo, la salvación es un regalo de Dios para todos aquellos que creen en Jesús, para todos aquellos que creen. Ahora fíjense, cuando entendemos realmente eso, cuando captamos que la salvación es para aquellos que creen en Jesús, la libertad y la energía que esto comienza a darnos para vivir la vida cristiana son ciertamente maravillosas. La justicia se recibe sin la circuncisión, pero eso no significa, dice Pablo, que la circuncisión no tenga valor. ¿Se dan cuenta entonces el error que estaban cometiendo aquí los judíos? Ellos estaban confundiendo el anillo con la novia. Y como todos sabemos, no es la misma cosa. Por eso ellos estaban cometiendo este gran error. Ellos estaban asimilando la circuncisión con la salvación. He sido circuncidado, entonces soy salvo porque pertenezco al pueblo de Dios. Hemos sido circuncidados. Sí, dijo Pablo, sí, claramente. Pero no están entendiendo bien lo que significa la circuncisión. El gran problema entonces de los judíos es que ellos ponían su atención en la circuncisión en lugar de mirar lo que significaba la circuncisión.
Y por eso Pablo les explica aquí lo que significaba la circuncisión. Él les está diciendo en el fondo, la circuncisión nunca fue dada para proporcionar la base o el fundamento para la justificación. Más bien la circuncisión les fue dada como una señal, como un sello del don de la justicia salvadora de Dios. Entonces, insisto, los judíos habían estado basando sus esperanzas de ser salvos en Abraham. Pero el ejemplo de Abraham demuestra que Dios salva a las personas a través de Cristo independientemente de sus orígenes, independientemente de sus genes. Entonces lo que Pablo está haciendo aquí es poner patas arriba esta jactancia de los judíos, de creerse especiales, de creerse diferentes, de creerse los únicos con los cuales Dios se relacionaba. Pablo les está diciendo, es el judío en realidad quien debe llegar a una fe gentil, a la fe que Abraham tenía mucho antes de haber recibido la circuncisión. Ahora es fácil responder a la pregunta de cuándo Abraham fue salvo. Él fue salvo por la fe en las promesas de Dios. Cuando aún, ojo, ni siquiera había oído hablar acerca de la circuncisión. Dios ni siquiera había tocado el tema de la circuncisión cuando Dios salvó a Abraham. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de todo aquel que cree en Dios, que cree en las promesas de Dios, aunque no esté circuncidado. Y eso significa que tú y yo, que somos chilenos, que no somos judíos, me imagino, tal vez hay un judío aquí, pero no somos judíos, que no hemos sido circuncidados, que no hemos recibido esta señal, significa que por la fe somos legítimamente hijos de Abraham. Él es el padre de todos aquellos que creen como Él creyó. Él es el padre de todos aquellos que confiesan y confían en Jesucristo como el Mesías. Por lo tanto, es correcto decir que la iglesia, que está formada por todos aquellos que creen en Jesucristo, es la continuación espiritual del Israel del Antiguo Testamento. Esa es ciertamente la iglesia. Dios entonces no tiene dos pueblos y nunca los tuvo. Él siempre ha tenido un solo pueblo que está conformado por todos los que creen en Él, sean estos judíos o no. Y la prueba de ello es que Abraham creyó. Y cuando él creyó, no había sido circuncidado. Es más, el concepto judío en aquella época ni siquiera existía. Entonces, insisto, la iglesia cristiana es la continuación espiritual de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque camina en los pasos de fe de Abraham. Como dice Pablo en este pasaje, Abraham fue salvo antes de la circuncisión para ser padre de todos aquellos que creen. Por lo tanto, soy hijo de Abraham y soy heredero de las promesas que Dios le hizo. Y también lo es todo aquel que cree en Dios. Entonces tenemos en primer lugar la circuncisión antes o después de la fe. Ya nos quedó claro que la circuncisión fue dada después de la fe. Después de la fe. Y en segundo lugar, este texto nos habla de la circuncisión como señal y sello de la justicia. Porque fíjense, aún queda una pregunta válida por hacer y es la siguiente. Si acabamos de afirmar que Abraham fue salvo por la fe sin la circuncisión, la pregunta es, ¿por qué entonces Dios le dio este rito? ¿Para qué Dios se lo dio? Si Abraham no fue salvo por la circuncisión, ¿no vino la circuncisión a complicar y a confundir todas las cosas? O para plantear la pregunta en términos más actuales para nosotros hoy, ¿cuál es el propósito de los sacramentos? ¿Por qué existen los sacramentos? ¿Para qué existen? ¿Por qué Dios nos da los sacramentos? ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, este es un pasaje bíblico muy bueno para hacer estas preguntas porque contiene en un solo lugar
de hecho en un solo versículo, las dos palabras más importantes de la Biblia para entender de qué se tratan los sacramentos. Y esas palabras son señal y sello. Señal y sello. Tomemos la primera palabra, la palabra señal. Pablo dice aquí en el versículo 11, Él recibió la señal de la circuncisión. Ahora, ¿qué significa la palabra señal? Bueno, en términos muy sencillos, una señal es un objeto visible que apunta para algo diferente, para algo mayor que sí mismo. Nosotros estamos acostumbrados a ver señales en todas partes. La mayoría de nosotros manejamos, y si no manejamos, hemos andado en el tránsito. Hay unas cosas que se llaman señales de tránsito, ¿verdad? Tú ves un disco rojo que dice pare. Esa es una señal. Pero esa señal, ese disco rojo, apunta a algo más allá de solo ese disco. ¿Apunta a qué? Que te tienes que detener. Que si no te detienes puedes causar un accidente. Que tienes que parar. Esa es la realidad que está por detrás de esa señal. Porque esa señal en sí, ese letrero en sí, no sirve para nada, no hace nada, ¿verdad? Pero está apuntando a una realidad que va más allá. Entonces, en el nivel más básico, un sacramento, al ser señal, apunta para algo diferente, apunta para algo mayor que el mismo. Y en el caso de la circuncisión que está discutiendo Pablo aquí, se trata de señalar al pacto que Dios estableció con Abraham basado en la obra de Cristo. Y en el caso de los sacramentos del Nuevo Testamento, es decir, del bautismo y de la cena del Señor, ocurre exactamente lo mismo. La cena en particular, ¿qué hace? Nos recuerda la muerte de Cristo, ¿verdad? Acuérdense que Jesús dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Entonces ese es el primer nivel, nos muestra una realidad. Pero el segundo nivel, los sacramentos también indican propiedad. Propiedad. Muestra que pertenecemos a Cristo y que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y el bautismo hace esto de una manera bastante especial porque es el sacramento que marca el inicio de la vida cristiana. Todo su significado tiene que ver con propiedad, con identificación con Jesús. Y esta es una de las razones por las que en las circunstancias normales, comunes, el bautismo tiene que ser un acto público y no algo privado. Es una forma mediante la cual los creyentes deben testificar al mundo de que son de Cristo, de que pertenecen a Cristo. Por otra parte, el bautismo también es un testimonio para el propio creyente, para quien que fue bautizado. Porque cuando llegan esos momentos en la vida, como llegan en la vida de todos, donde tú comienzas a dudar y empiezas a preguntarte si realmente eres salvo, si realmente eres de Cristo, si realmente perteneces al Señor. Bueno, el recuerdo del bautismo puede ser un medio importante para que la persona se sienta segura y se sienta fortalecida en su fe. Y fíjense que esto le sucedió al reformador Martín Lutero. Se nos cuenta que al final de su vida, Lutero se desanimó mucho y parecía que estaba confundido acerca de muchas cosas. Y es obvio que esto era el resultado de la tensión, de la fatiga mental por estar al frente de la reforma durante tantos años. Pero Lutero entonces al final de su vida él cuestionó muchas cosas. Cuestionó la reforma, cuestionó su fe, cuestionó la obra de Cristo, cuestionó todo. Pero cuando llegaron esos días oscuros, Lutero, ¿qué hacía? Él escribía con tiza sobre la mesa dos palabras en latín. Y esas palabras eran baptizatus sum. He sido bautizado. He sido bautizado. Y esa realidad lo fortalecía. Esa realidad lo hacía recordar que él realmente era de Cristo, que había sido identificado con Cristo en su muerte y resurrección. Y eso animaba su fe, eso fortalecía su fe. Entonces tenemos la primera palabra, la palabra señal.
nos está mostrando una realidad más profunda, una realidad mayor, una realidad espiritual. Y la segunda palabra que Pablo usa aquí para referirse a la naturaleza de los sacramentos, ya sea la circuncisión, el bautismo, la Santa Cena, es el término sello. Es el término sello. Él dice nuevamente en el verso 11, él, refiriéndose a Abraham, recibió la señal de la circuncisión como sello, dice, de la justicia de la fe que tenía aún estando incircunciso. Ahora, ¿qué es un sello? ¿Qué es un sello? Bueno, hoy en día nosotros no utilizamos con mucha frecuencia los sellos, pero entendemos que el sello es una marca de confirmación. Eso es lo que es un sello, una marca de confirmación. Y Pablo dice entonces que la circuncisión era un sello, esta marca de confirmación de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso. Es decir, después de que Abraham creyó en Dios y de que Dios le imputó justicia, ¿qué hizo Dios? Le dio este sello de la circuncisión para validar lo que ya había sucedido, para validar aquello que espiritualmente ya había sucedido. Y de la misma manera, por ejemplo, el bautismo es una confirmación de que la persona que está siendo bautizada ha sido identificada con Jesucristo, como un discípulo de Jesucristo. Y los elementos de la cena, el pan y el vino, cuando se reciben, indican, ¿verdad?, que la persona ha tomado verdaderamente a Jesús de una manera tan íntima, tan inseparable como lo es comer y beber. Los sacramentos entonces son importantes signos, señales y sellos de lo que ha sucedido espiritualmente e invisiblemente, pero jamás son un medio de salvación. Jamás son un medio de salvación. Y tú puedes ver esto en cada una de las señales de pacto que encuentres en la Biblia. Y si lo haces, vas a notar que todas funcionan exactamente de la misma forma. Cada una de ellas, la dirección que nos señalan es, en primer lugar, no nuestra respuesta al Evangelio, como muchas personas erradamente creen. Lo que hacen los sacramentos es mostrarnos el Evangelio al cual nosotros respondemos. Es visualizar para nosotros el Evangelio que oímos en la palabra de Dios. Es eso lo que hacen los sacramentos. Y cuando entiendes eso, te das cuenta que son un sello, son una garantía. Y si tú te aproximas a los sacramentos y dejas de mirarte a ti mismo y empiezas a mirar a Jesucristo, en quien solamente puedes encontrar justicia, vas a ver cosas maravillosas. Y en el momento en que empieces a ver que los sacramentos son ante todo una señal de lo que Jesucristo ha hecho por ti, tú vas a responder con admiración, tú vas a responder con confianza, vas a responder con obediencia, vas a responder con fe. Porque esto está simbolizando lo que Cristo hizo por mí, lo que Él hizo por mí. Por lo tanto, usa tu bautismo, usa la participación en la mesa del Señor como los medios más gloriosos para comprender la gracia de Dios en el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo termina esta sección diciendo en el verso 12, y Padre de la circuncisión, de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Está diciendo, la justicia se recibe sin la circuncisión. La justicia tiene su señal y sello en la circuncisión. Pero la justicia se concede con o sin circuncisión. ¿Y no es esto realmente maravilloso? ¿No son estas señales y estos sellos que Dios nos ha dado maravillosos? Por eso en unos instantes más, cuando vengas a la mesa del Señor, no mires hacia ti mismo, porque en ti no hay esperanza. En ti no hay ningún progreso. En ti no hay recursos. En vez de mirarte a ti mismo, mira el pan partido, mira el vino derramado
que te señalan ese amor agonizante del Salvador por ti. Porque es allí donde está toda tu esperanza. Recuerdo la forma en que se convirtió este famoso predicador inglés de la era victoriana, Charles Spurgeon. Era una noche de invierno, nevaba muy fuerte y él se vio impedido de llegar a su propia iglesia. Entonces entró en una capillita pequeña que había por allí, donde había un hombre predicando, un hombre que no estaba predicando muy bien, que no tenía las aptitudes para predicar, pero Spurgeon cuenta que en un momento del sermón, este hombre lo apuntó con el dedo y le dijo: joven, te ves miserable. Mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo. Así Spurgeon fue llevado a la salvación por mirar a Cristo. Por eso cuando piensen en los sacramentos, en estas señales y sellos, miren a Jesús y vivan. Miren a Jesús y vivan. Y sean hombres y mujeres que puedan decir con toda confianza, con toda seguridad, con toda osadía: Abraham es mi padre. ¿Por qué? No porque sea judío, sino porque comparto la fe de mi padre Abraham. Ya para estar concluyendo, los judíos creían que al descender biológicamente de Abraham y guardar la ley de Moisés, eso los convertía, ¿verdad?, en el pueblo especial de Dios y les aseguraba la membresía en el reino venidero. Eso era lo que los judíos creían. Y Pablo demuestra que, por el contrario, todas las personas, absolutamente todas, incluso los judíos, están bajo pecado. Y por lo tanto, como el resto de todo el mundo, están bajo la ira, la condenación de Dios. Todas las personas están condenadas por causa del pecado. Pero ¿cuál es la gran noticia? ¿Cuál es la maravillosa noticia de Dios? Es que el Señor ha provisto perdón de pecados en la muerte sacrificial de su Hijo, el Mesías, Jesucristo, descendiente de David, a quien Él resucitó de entre los muertos. Y basado entonces en la muerte y resurrección de Cristo, ¿qué hace? Dios ofrece su regalo de justicia a todos aquellos que creen en Él, que creen en Jesús. Y esta justicia se encuentra solo en Cristo, no en el esfuerzo religioso humano. Y esto trasciende la teología judía que sostenían muchos cristianos judíos, incluidos aquellos que están aquí en la iglesia en Roma. Estos judíos señalaban las obras de obediencia de Abraham y las obras requeridas por Dios en su ley dada a Moisés como el mecanismo, como el instrumento por el cual ellos podían ser salvos. Pero ¿qué hace Pablo entonces a partir de Génesis? Muestra que Dios consideró justo a Abraham a causa de su fe en las promesas divinas. Abraham ejerció esa fe antes de ser circuncidado, es decir, siendo aún un gentil. Por tanto, si crees en Cristo, si crees en Jesús, por la fe recibes la justicia de Dios. Y esa justicia te es señalada y sellada cada vez que participas en los sacramentos. No hay nada en los sacramentos en sí mismos que nos salve. Solo Cristo salva. Por lo tanto, mira a Jesús. Mira hoy a Jesús. En Él hay salvación. Oremos.